En una oportunidad se cuenta que el ex campeón del mundo, el boxeador Mohamed Ali, ¿cuántos lo reconocen o lo han visto pelear? Un gran boxeador. A los que nos gusta el boxeo, a mí me gusta ver, no me gusta, ¿sí? Pues dice que en el boxeo es mejor dar que recibir. Es un chiste malo, pero bueno, nadie lo entiende. Ya. Se cuenta entonces que Mohamed Ali iba en un avión, y durante el vuelo hubo turbulencias y la azafata se acerca y le dice, por favor, señor Ali, abróchese el cinturón. Y él, como era alguien soberbio, arrogante, le responde, Superman no necesita cinturón de seguridad. Y la azafata inmediatamente le responde, Superman tampoco necesita un avión. Entonces Ali sonrió y se abrochó el cinturón. Debemos aceptar de que en este mundo no hay superhombres, no hay Superman, no hay superwomen, no hay supermujeres. Mi esposa es lo más parecido a una supermujer. No hay superhombres, no hay supermujeres. Todos necesitamos a Dios para enfrentar las batallas diarias que nos presenta Satanás y todos sus secuaces, el pecado y el mundo en el que vivimos, el sistema en el que vivimos. Y el apóstol Pablo nos va a presentar en la carta a los Efesios, nos va a presentar algunas verdades básicas para que nosotros podamos utilizarlas como preparación espiritual para vencer al enemigo. Va a ser una analogía, él va a hacer una analogía del soldado romano, de la armadura del soldado romano, y nos la va a presentar a nosotros como sistema de defensa. Entonces vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra suegras, sino contra principados, contra potestades. ¿Qué pasó? ¿Está temblando? ¿Vio? La nombré y empezó a temblar. ¿Se dio cuenta? Bueno, no importa. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Mire, ¿contra quién tenemos lucha? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el fin, que terminemos firmes, ¿sí? Entonces, vamos a analizar algunos detalles que hay en estos versículos, algunos detalles importantes que nos van a ayudar en esta batalla que día a día tenemos que estar enfrentando. Número 1, el primer detalle que encontramos en el texto, es que debemos tener en cuenta, número 1, los mandamientos de Dios. Los mandamientos. En estos versículos hay mandamientos. Mire qué interesante, dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, o sea, fortalezcanse. Acá está un mandamiento. No es una opción, es un mandamiento. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Es un mandamiento. Versículo 11, vestíos, acá está la orden, vístete. Es como cuando los niños ahora que van a empezar el colegio en la mañana, Sol, vístete. Ya no le voy a poder decir eso. Se terminó la reunión, hermano, nos vamos cada uno a la casa. Vístete de toda la armadura. Vístete de toda la armadura de Dios. Es decir, que la armadura de Dios debe ser nuestra vestimenta diaria. Es la vestimenta que utiliza el cristiano todos los días. Vístete con toda la armadura de Dios para que puedas estar firme, contra las acechanzas del diablo. De eso se trata. Por eso nos vestimos con la armadura de Dios. Pero hay un mandamiento más en el versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura, no lo que te gusta.
toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estos mandamientos no son solo para la iglesia en general, sino que también son para cada uno de nosotros individualmente. Todos tenemos que decidir cada día tomar la armadura de Dios. Es la forma en la que el creyente debe vivir. Y los mandamientos que Dios nos da son una expresión de su amor. Dios no quiere verte derrotado. Por eso en su inmenso amor, Él dice, fortalécete, vístete, toma toda la armadura. Por eso nos da su mandamiento, porque es para nuestra protección. Y alguno dirá, pero es que yo no puedo cumplir con los mandamientos de Dios. Mentira. Chachán, chachán. Mire lo que dice el apóstol Juan, porque Juancito nos da la respuesta en su primera carta, capítulo 5, versículo 3. Dice, y en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios aquí? Entonces tenemos que obedecer sus mandamientos. Y mire lo que dice el apóstol, y estos mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué no son difíciles de cumplir? Ahora viene la respuesta. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Al que le cuesta cumplir los mandamientos, yo creo que se tiene que analizar y decir, ¿será que no he nacido de nuevo? Por eso necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso, para poder cumplir con estos mandamientos, que no son difíciles, tenemos que nacer de nuevo. Y quiero decirle algo, usted si tiene a Cristo en su corazón, lo va a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora, también es importante aclarar, hermanos, que para poder obedecer estos mandamientos, primeramente hay que entenderlos. Hay que entender estos mandamientos. Me gusta dar el ejemplo siempre de mi hermano mayor, que lo mandaban a comprar papa y traía pan. O lo mandaban a comprar pan. ¿Por qué? Porque y venía, pero si yo obedecí, no obedeciste porque no fuiste inteligente a la hora de obedecer. ¿Por qué? Porque hay que entender el mandamiento, hay que entender por qué nos tenemos que fortalecer, hay que entender por qué hay que vestirse, hay que entender por qué hay que tomar toda la armadura, hay que entenderlo. Y no se puede obedecer sin entender, porque mire, la palabra obediencia, tanto en griego, en hebreo como en latín, significa lo mismo, oír inteligentemente. Hay que ser inteligente a la hora de oír. Por eso usted hoy acá es importante de que sea inteligente a la hora de oír para obedecer. Porque si usted no es inteligente a la hora de oír, lo podemos manipular. Usted tiene que entender porque si no lo manipulan. Y es la manera que tenemos de ayudarnos. Entonces, es importante también aclarar, por otro lado, que los mandamientos de Dios son tan importantes para nosotros, porque aquel que ignora los mandamientos que Dios nos da, abre una puerta al desastre. Por ignorar los mandamientos de Dios, abrimos una puerta al desastre. ¿Y por qué? Todo esto por la sencilla razón de que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y como Dios todo lo sabe y todo lo conoce, Él ve a la vuelta de la esquina. Y Él nos da sus mandamientos con anticipación para protegernos. Entonces nosotros, mire, vamos a hacer un ejercicio. Mira hacia atrás, mira hacia el pasado. ¿Cuántas cosas si hubiéramos obedecido a Dios nos hubieran ido bien? ¿En cuántas otras que obedecimos nos fue bien? Hágame una señal, por favor, porque me parece que a mí nomás me pasa. Pero no, si miramos hacia atrás, digo, ay, si hubiera escuchado la voz de Dios. Porque muchas veces la voz de Dios habla a través de los padres, a través de la esposa, del esposo. Dios habla, sino que nosotros somos los que no escuchamos. Si yo hubiera escuchado, no hubiera metido la pata. En mi casa la voz de Dios es la voz de mi esposa. Ella habla y yo tiemblo. Oh. El primer detalle, es importante tener en cuenta y prestar atención a sus mandamientos. El primer detalle que encontramos en estos textos es prestar atención a sus mandamientos. Tenemos que ser inteligentes a la hora de oír. El segundo detalle, número 2, el segundo detalle que encontramos en el texto es que debemos entender que nosotros libramos una lucha espiritual a diario. Una lucha espiritual a diario.
Por eso Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme. La palabra ahí, la expresión significa permanecer en pie contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza en el griego es método. El diablo tiene sus métodos para atacarnos. Tiene demonios todo el tiempo al lado de nosotros estudiándonos. Y nos estudia y dice, a este le gusta esto, este es débil en esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar eso. El diablo tiene métodos y todos los días los presenta. Porque no tenemos lucha, mire qué interesante, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire contra quién peleamos. No peleamos con el gobierno, no peleamos con los políticos, con el jefe. No. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad y encima son malos los tipos. Y Pablo nos quiere dejar en claro también con esto que nosotros libramos una lucha cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Esa es la lucha contra un enemigo que está bien organizado. Pablo también toma la figura de cómo se organizaba el ejército romano y lo presenta también para enseñarnos de que el diablo también está bien organizado a la hora de enfrentarnos. Ahora es importante aclarar algo. Nosotros no libramos guerras espirituales, porque la guerra ya ha sido ganada. Lo que nosotros libramos son luchas y batallas, sabiendo que la guerra ha sido ganada. Y le voy a demostrar que la guerra ha sido ganada en Cristo, en su muerte y resurrección. Juan 16:33, Jesús dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Esas son las luchas. ¿Cuánto esta semana han tenido aflicciones? Pero anímense. Yo he vencido al mundo. La guerra está ganada. Colosenses 2:14. Miren lo que hizo Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ese acta que nos señalaba y decía, pecador, pecadora, Jesús lo anuló. Que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La guerra ha sido ganada. La lucha que enfrentamos es aguerrida, pero sabemos, somos inteligentes y sabemos que la guerra ha sido ganada. Primera de Pedro 5:6-10, miren lo que dice Pedrito. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad. ¿Cómo cuesta esto, no? Depositen en Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Practiquen el dominio propio, no el demonio propio. El dominio propio. Y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así anda el diablo. Versículo 9. Otro mandamiento. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Usted y yo no somos los únicos. 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ¿cuánto es el tiempo? Poco, porque la guerra ha sido ganada. Un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Tiene que decir amén. Los restaurará. Amén. Y los hará fuertes. Amén. Y los hará firmes. Amén. Y estables. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Por lo que esta lucha cuerpo a cuerpo que libramos, la libramos sabiendo que la guerra ha sido ganada en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo. ¿Puede decirlo? Soy más que vencedor, diga, en Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:57. Primera de Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias. Eso dice el texto. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias. Señor, gracias por tu victoria. Gracias por haber ganado la guerra por mí. Yo no lo podría haber hecho. Gracias. 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 El segundo detalle que encontramos en el texto
es que es importante tener en cuenta y prestar atención que libramos una lucha espiritual todos los días. No te saques la armadura. No te saques la armadura. Y mantente firme. Mantente firme. Número 3. El tercer detalle. Me quedan 2, ya terminó. El tercer detalle. El tercer detalle que encontramos en el texto es que debemos tener en cuenta que dependemos de las fuerzas de Dios. No pelees con tus fuerzas, te vas a cansar. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se trata de la fuerza de Él, no de la suya ni de la mía. Ya que la lucha es espiritual, necesitamos armas espirituales. Porque le voy a decir algo. Estas huestes que nosotros enfrentamos, estos poderes espirituales de maldad, son más inteligentes y tienen más fuerza que nosotros. Por eso el apóstol dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestro poder ni en nuestras fuerzas. Es en Él. Y ahí está la victoria. Mire lo que dice 2 de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, ¿cuántos viven en el mundo? ¿Y los otros dónde? ¿En Marte? ¿Júpiter? Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. No. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué es lo que tienen? El poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos, lógicas diría en el griego, destruimos argumentos, lógicas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este es nuestro campo de batalla, hermanos. Acá es donde el diablo viene y te mete la derrota. Es acá donde el diablo viene y te trae tu pasado, tus errores. Acá viene y te los trae y te los mete. Pero en el nombre de Jesús tenemos armas divinas para derribar esas fortalezas, esas lógicas. Por lo que nuestra lucha consiste en confrontar con la verdad el error. Y decir, esto que me estás queriendo meter en el nombre de Jesús se va porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy nueva criatura en Él. Por lo que la fortaleza viene por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, de la Biblia. Mire lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice, y tómese esto, abrácese de esta palabra, póngalo en sus historias, en sus estados, en todos lados. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. De eso se trata. Juan 17, 17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia. Por eso es importante conocerla, porque cuando viene el diablo y trae una mentira, uno que conoce la verdad le dice, andate mentiroso. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Peleamos con la palabra de Dios en nuestras manos, porque la palabra es la verdad. Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahí está la victoria. La verdad, la verdad. El tercer detalle que encontramos en estos versículos es que es importante tener en cuenta y prestar atención que dependemos de las fuerzas de Dios. No podemos pelear con nuestras propias fuerzas. Y el último detalle, y termino. Amén. Gracias. Gracias, gracias. Me da un ánimo ese amén. El cuarto detalle que encontramos en el texto es que debemos tener en cuenta que la armadura no es suya ni mía. La armadura que necesitamos utilizar es de Dios. La armadura es de Dios. Efesios 6, 11 y el 13, esos dos versículos, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, no de una parte, de toda, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es importante entender esto, que no hay armadura humana que pueda utilizarse para enfrentar al diablo y a todos sus demonios. No hay. No hay armadura humana. No existe. Necesitamos la armadura de Dios.
Necesitamos la armadura de Dios. Mire, por lo general tenemos la tendencia a utilizar armaduras ajenas. Escuchamos que a alguien le funcionó hacer tal cosa y nosotros lo hacemos. ¿Cuántos alguna vez se pusieron la cintita roja en la mano? Gracias por la sinceridad. Nos esperan afuera porque no nos gusta eso. ¿Cuántos le pusieron la cintita roja al auto cuando lo compraron? ¿Cuántos escondían abajo una fotito de unas personas? Un san tanto. San suegra, no, ese no lo pongas. ¿No? Escondido por ahí, por las dudas. ¿Cuántos se colgaban una medallita? ¿Cuántos pusieron la riestra de ajo atrás de la puerta? ¿Cómo se diría acá? La trenza. La trenza de ajo detrás de la puerta. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuánto cuando pasaba el gato negro? ¡Ay, un gato negro! Abajo de la escalera y cuántas otras cosas, ¿no? Que tiraban la sal y cuántas cuestiones raras, ¿no? ¿Cuántas veces queremos ponernos la armadura de otros? Y es interesante porque en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38, después lea usted esta historia, Primera de Samuel, dice que David decide enfrentar al gigante, a Goliat. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas, o sea, con su armadura, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Cuánto alguna vez se pusieron un zapato grande? ¿Cuántos han intentado andar con un zapato que no es de su talla? Ya sea más chico o más grande. O cuánto, yo no sé, porque yo cuando compro ropa, voy y le digo a las personas, ¿no tienen ropa para gente normal como yo? No, porque todo ahora es apretado, todo, ¿no? Y yo le hago la fuerza para que entre y no entra. Yo le quiero decirte algo, la talla de tu armadura es la talla de Dios. Esa es la talla que tiene que utilizar. La armadura que debemos usar es la de Dios, de lo contrario no va a haber victoria. No hay victoria. Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Esa es la armadura, vestirse de Cristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Hoy tienes que salir de aquí vistiéndote de Cristo. Hoy tenemos que salir de aquí vistiéndonos de Cristo. Un texto más. Efesios 4:22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Hay que quitarse esa ropa vieja, esa armadura vieja, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente, porque este es el campo de batalla. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, la armadura de Dios, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. El cuarto detalle que encontramos en estos textos, en estos versículos, que es importante tener en cuenta y prestar atención, porque la armadura es de Dios. Yo no sé con qué te has estado vistiendo. Quiero decirle algo, por mucho tiempo me vestí con armadura de otros, porque yo quería ser como otros. ¿Cuántas veces nos hemos vestido con la armadura de otra persona? Y por eso hemos visto fracasos en nuestras vidas. Hemos sufrido pérdidas irreparables. Pero tengo una buena noticia para ti. Hoy el Señor está aquí. Y Él te ama. Y Él nos ha dado sus mandamientos. Él nos ha dado sus mandamientos. El segundo detalle que encontramos es que debemos entender de que libramos una lucha espiritual. Número 2. Todos los días. Número 3, el tercer detalle, es que dependemos de las fuerzas de Dios y están a disposición tuya y a disposición mía. Y número 4, el cuarto detalle que encontramos en estos textos, es que la armadura es de Dios y está a nuestra disposición. Nos tenemos que vestir de Cristo. Yo no sé qué es lo que estás luchando, yo no sé qué tan aguerrida es tu lucha, es tu batalla, pero hoy es tiempo que nos levantemos en victoria.
para la gloria de Dios.